Hola, saludos a todos, chicos. Bueno, le quiero crear este material porque quiero reforzar lo que les envié en la guía sobre eh, distribuciones en planta. Lo más importante que el ingeniero, futuro ingeniero industrial, debe manejar es el por qué tenemos como herramienta en las empresas la distribución en planta. Les coloqué varios elementos o ejemplos para que ustedes puedan visualizar. Por ejemplo, acá, este es una tarea cualquiera donde vamos a validar los diferentes tipos de elementos que tenemos nosotros en una distribución en planta. ¿Qué elementos acá podemos visualizar? Podemos visualizar la maquinaria y equipo. Hay bastantes tipos de máquinas, si pueden visualizar. Esto es una empresa que elabora piezas para el área automotriz. Vemos que este es dividido, por ejemplo, por un pasillo. Tenemos además el operario. Este operario viste específicamente una serie de equipos de protección personal, pues porque en el área de industrial nosotros nos sometemos a diferentes tipos de riesgo. Se ve que el operario, pues él está manipulando una serie de equipos y esto se llama una distribución en planta, pero 3D, donde nosotros podemos visualizar qué actividad está ejecutando en cada una de las estaciones cada trabajador. Entonces, esta es una manera de proyectar un análisis de distribución en planta, donde se colocó, por ejemplo, un equipo con su respectivo trabajador, además a una cierta distancia competente, si lo pueden visualizar, ellos acá están delimitados en un área. Esto, a la hora de nosotros hacer una distribución en planta, tenemos que analizar el tamaño que va a ocupar ese proceso, que es algo muy importante. El tamaño idóneo para ocupar el proceso y para que se den las diferentes etapas del proceso. Tenemos acá otro tipo de distribución en planta que la hace una persona que simplemente como con una identificación cuáles son las etapas que se están cumpliendo en esta distribución en planta. Tenemos, por ejemplo, el almacén ocupa la etapa número 12. Tenemos el moldeado aquí en la etapa número 5. Tenemos que se secó ese material en el número 3 y así sucesivamente. ¿Qué sería algo muy importante? Poder visualizar cuál es el recorrido de la transformación del proceso o de la materia prima. Acá tenemos en esta parte el acabado final que se le da a ese tipo de producto. Tenemos la parte del enfriado, el prensado, y de esta manera nosotros podemos también proyectar el tipo de organización de cada una de las, puede ser departamentos o áreas de la empresa que nosotros estamos analizando en cuanto a la distribución en planta. ¿Qué otros aspectos importantes tiene una distribución en planta? Nosotros tenemos que acá visualizar qué es en realidad lo que tiene que hacer el operario, cuántos recorridos tienen que realizar. Por ejemplo, este es el área de oficina, es un señor que tiene que hacer un recorrido y nosotros a ese señor podíamos hacerle como especie de un análisis de cuáles son los recorridos diarios que él tiene que hacer para que el lugar del Señor sea lo más óptimo posible. Entonces nosotros podemos ubicarlo a él de manera que él no esté desgastándose tanto a lo largo del día en cuanto a las actividades que él tiene que cumplir. Si vemos el color rojo,
me dice a mí las veces que él tiene que ir, por ejemplo, a buscar un voucher, a entregarlo, luego a verificar en otro departamento, así sucesivamente. Entonces, si hacemos un análisis, en la línea azul me dice dónde él tiene que ir para que haga el menor recorrido posible. Entonces, ese es uno de los principios de una buena optimización de proceso y una buena distribución en planta, que esos operarios primero no hagan tanto esfuerzo, realicen la actividad lo más cómodo posible, de manera muy ergonómica, no corriendo tantos riesgos ocupacionales y que se pueda hacer en el menor tiempo posible. Acá podemos visualizar pues una empresa que comienza con un pedido de una tela. Acá está la confección, acá está la impresión del tipo de tela, acá se embala en las cajitas son almacenadas, esto es como el departamento de almacén. Luego está la parte del transporte que se llama el proceso de distribución. Luego del proceso de distribución, si es para importación, pues tenemos acá el sistema de envío y finalmente acá tenemos ya el vendedor con los compradores potenciales del producto. Entonces, esto es como especie de explicar la secuencia que conlleva cualquier tipo de proceso productivo. Esto también me lo aclara muy bien el adecuado proceso para el desarrollo de una buena distribución en planta. Luego les coloco acá para que ustedes vean cuáles son las ventajas o los beneficios que tiene la organización o una buena distribución en planta. Bueno, en primer lugar, ellos hablan acá de aumentar el nivel de seguridad y la parte del trabajador, de que ese trabajador no tenga accidentes laborales ni sufra enfermedades ocupacionales a lo largo del tiempo. El incrementar la productividad dentro de la empresa es muy oportuno. Siempre la palabra optimización va a estar muy ligada a lo que es el análisis de distribución en planta para el flujo, para agilizar lo que es el movimiento de la materia prima y lograr de que se haga un adecuado uso de los espacios físicos. Luego, mejorar la comunicación entre los supervisores y facilita el intercambio de información entre procesos. Por ejemplo, en una empresa hay muchos departamentos. ¿Qué pasa? Una buena distribución en planta pues permite que se mejore el flujo de la comunicación. Y finalmente, tanto mantener el control de la calidad, porque me permite a mí visualizar en cada una de las áreas cómo se están terminando los productos en cada una de esas fases de transformación del proceso y mantener un orden flexible que permita que la empresa sea lo más óptima posible y permita la comercialización de los productos. Otra de la información que les voy a explicar es sobre cómo nosotros tenemos que hacer la revisión de si una distribución en plantas fue adecuada o no fue adecuada. Primero, el ingeniero tiene que definir cuáles son los requisitos del análisis de la distribución en planta y cuáles son los objetivos. Luego va usted a recopilar información de la máquina, de la materia prima y de cada uno de los trabajadores, sus funciones. Luego va a analizar cómo es que se está dando el proceso productivo, el material, el personaje, cómo es que se está presentando en cada una de las áreas y si existe algún problema o un cuello de botella que se llama que esté retrasando el proceso. Luego, generar las diferentes alternativas de distribución, o sea, ustedes podrían plantear nuevas maneras de
ubicar la maquinaria, equipo, el personal y el método de trabajo para que se convierta esto en alternativas distintas de distribución en planta. Y por supuesto el ingeniero y los ingenieros y la gente que trabaja allí en la empresa va a tomar siempre el criterio lo más económico y lo que sea mejor para el ser humano, que sería la selección de la mejor opción. Luego, pues se haría esa propuesta de la nueva distribución en planta y se realizaría el seguimiento de una evaluación periódica de si me está dando problemas esta distribución en planta propuesta o no. Esta es la información que les tengo sobre, brevemente sobre la distribución en planta. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes es, en realidad, en qué consiste el programa Visio para que ustedes lo visualicen. Yo tengo Visio instalado, pero el año 2010. Le voy a dar una pequeña inducción acá porque vamos a hacerlo en el aula de clase. ¿A qué me ayuda el programa a mi Visio? Bueno, me ayuda a hacer distribuciones de flujos básicas donde estos diagramas de flujo de proceso ustedes los van a ver en muchas materias de ingeniería industrial. Le permite a usted hacer diagramas de lluvia de ideas, mapas mentales también. Lo ayuda a usted, por ejemplo, ustedes van a ver una materia que se llama administración de personal, donde nosotros, y productividad, donde nosotros podemos desarrollar organigramas empresariales. También lo va a ayudar en el desarrollo de los planos, que era lo que yo les comentaba, sobre los layouts, distribuciones en planta, donde, por ejemplo, usted puede tener un espacio, unas dimensiones, y allí yo puedo ir agregando, por ejemplo, algún tipo de maquinaria, o puedo agregar mobiliario de oficina. Por acá tienen las mesas. Si los queremos hacer 3D, por supuesto, vamos acá con los diferentes tipos de formatos y recursos. Nosotros podemos, por ejemplo, quiero colocar un escritorio y manejar lo que es la distribución en planta con el programa Visio. Es bastante fácil, lo que uno sí tiene que tener es un poco de paciencia porque este tipo de programa, al igual que el Word, al igual que el Excel y PowerPoint, requiere de que la persona mantenga práctica para que pueda llegar a optimizar el uso del tipo de programa. Bueno, espero que les sirva de apoyo para complementar lo que era el segundo corte de lo que es importancia de la distribución en planta, tipos de distribución en planta, cómo hacer los análisis de distribución en planta. Próximamente, pues vamos a hacer la práctica para que veamos todos los recursos que nos aporta Visio para el desarrollo de su carrera en ingeniería industrial.